Buenas noches, gente querida. Un poco menos desorganizados que la vez anterior, algo mejor técnicamente, transmitiendo simultáneamente a través de Facebook y también a través de Instagram, aunque con menos condiciones técnicas. Les sugeriría a la gente de Instagram que se sume al sitio de Montevideo Secreto en Facebook para las próximas emisiones. Es un gustazo enorme volver a estar con ustedes para iniciar este segundo fogón virtual de Montevideo Secreto. Un esfuerzo que implicó en estos días una apuesta grande. Con nuestros mermadísimos recursos hemos incorporado algunas posibilidades técnicas nuevas. Y esto implicó una apuesta. No sabemos si en algún momento vamos o no a lograr recuperar algo de lo que invertimos en mejorar las condiciones tecnológicas para estos fogones virtuales. Pero igual vale la pena. Y vale la pena porque la vez anterior, con todas las tremendas limitaciones con que hicimos nuestro fogón nuestro fogón virtual el martes pasado a las 9 de la noche, 1.200 familias se conectaron simultáneamente a través de Facebook y de Instagram. Más de 12.000 reproducciones tuvo en apenas 4 días el registro de nuestro fogón virtual de la vez anterior sobre los niños y las niñas en las tradiciones orales de América Latina. Pero quizás no es un tema de números. Creo que lo más apasionante fueron los cientos y cientos y cientos de comentarios. Yo me quedé con 2 de ellos, la verdad. Uno que decía: gracias por traernos cosas lindas de qué hablar en estos momentos amargos. Pero me encantó también este. Nos diste una motivación para conversar en casa. Estábamos en silencio hacía horas. Ahora no podemos parar. Y ojalá no podamos parar a partir de estas provocaciones que vamos a lanzarles en el día de hoy en torno al tema central de esta noche, que es la mujer en los relatos mágicos. Si algo nos ha enseñado la historia, es que siempre que llovió paró, como decimos los uruguayos y las uruguayas. Los pueblos han transitado innumerables veces por situaciones dolorosas, por situaciones de miedo instalado, por situaciones de dolor, de tristeza, y siempre la superaron. Quizás lo más importante que aprendemos en esas situaciones es que los pueblos jamás dejan de transitar por una de estas situaciones sin solidificar algo como aprendizaje que mejore las posibilidades y las esperanzas de las generaciones siguientes. ¿Qué vamos a aprender de esta situación que estamos transitando? Hace unos días escuchaba una preciosa reflexión de mi compañero de Montevideo Secreto y amigo Andrés Fariña, que me decía: yo creo que de esta situación que estamos atravesando va a quedar algo. Va a quedar que la gente se va a dar cuenta de que lo que verdaderamente mueve al mundo no es la plata, es el trabajo de la gente. Y quizás es en estos momentos en que la insignificante empleada de la farmacia o la significante cajera del supermercado se vuelven enormemente trascendentales. Porque sin esas personas, sin el chofer que se arriesga cada día a llevarnos a donde tenemos que ir, sin la chica de la farmacia, sin la cajera, no habría supermercado y no tendríamos qué comer. No habría medicamentos y no tendríamos con qué sanarnos. No habría transporte y no tendríamos cómo ir a los lugares a los que necesitamos poder ir. Así que me pareció preciosa la reflexión y quería compartirla con ustedes.
Un abrazo entonces a toda esa gente que está laburando para que este mundo que tenemos alrededor siga siendo viable para cada uno y cada una de los uruguayos y de la gente que está viviendo esta durísima situación. Esta peste va a pasar y creo que, entre otras cosas, quizás esta en particular debería enseñarnos el verdadero valor del beso, el verdadero valor del abrazo, el verdadero valor del encuentro y de la cercanía y de todas esas cosas que ahora empezamos a valorizar porque, bueno, a menudo los seres humanos nos damos cuenta del valor de las cosas cuando no podemos acceder a ellas. Así que quizás esta dura situación nos empiece a abrir los ojos en relación con cuáles son las cosas verdaderamente importantes, cuáles son las cosas que realmente mueven al mundo, más allá de las ilusiones de consumo o de mercado. Me enteraba de que en estos días una barra de vecinas, fundamentalmente de aquí, de la Ciudad Vieja y también de vecinos, algunos de ellos muy jóvenes, otras abuelas que se arriesgan doblemente, crearon una olla popular para la gente que vive al día, la gente que vive de lo que vende en la feria o en los puestitos de la Ciudad Vieja, la gente que no tiene un empleo regular o un sueldo o una inscripción en el BPS. Me pareció tan hermoso y me pareció tan notable el coraje que hace falta, sin ninguna laraca, que nos abrió una idea, la de incorporar en estos fogones virtuales una breve, aunque sea, pero significativa sección de buenas noticias en torno a esto que nos está pasando. Le vamos a llamar por lo menos provisoriamente buenas coronoticias. Y allí vamos a poner, por ejemplo, que la gente de la comisión de apoyo al Hospital Maciel abrió una convocatoria a gente que tenga una máquina de coser en su casa. Ellos son capaces de acercarle a la gente que se ofrezca para eso los materiales necesarios para confeccionar más tapabocas que están haciendo falta desesperadamente para la gente de los servicios de salud y para quienes están accediendo a ellos. Así que me parece que todas estas cosas constituyen los aprendizajes que de algún modo tienen que quedarnos como patrimonio firme después de que esta lluvia pare, después de que esta situación en que estamos transitando ahora, pues quede en el recuerdo y tengamos que pensar cuál es el mundo que queremos construir después de este. El fogón de hoy va a ser un poquito más cercano a lo que habíamos inicialmente anunciado. Voy a contarles sobre el tema de hoy, la mujer en los relatos mágicos, 2 o 3 historias que ojalá sean no mucho más que una provocación. Al igual que en cualquier fogón, esas historias que yo les cuente van a movilizar la memoria de ustedes. Le van a hacer acordarse de aquel cuento que alguna vez le hicieron, la reflexión que se me ocurre, la idea, el recuerdo, la experiencia, la anécdota que ahora me vino a la cabeza. Para todo eso vamos a abrir una pausa de apenas 15 minutos, nada más, para que allí, en casa, en grupo, en familia, con quien estén, compartan esas cosas que les pasen por la cabeza a partir de las historias de provocación que de alguna manera vamos a compartir con ustedes. Y luego nos encantaría que algunas de esas cosas que se cuenten en la pausa las compartan también con nosotros. Así armamos un fogón inmenso en el que, al menos esta noche, nadie se sienta solo. Si logramos un apoyo que siempre obtuvimos de parte de ustedes, vamos a seguir haciendo estos fogones virtuales 2 veces a la semana, al menos. Pero bueno, eso en buena medida lo deciden ustedes. Hace algunos años conversaba con la peonada de una estancia, no muy lejos de la ciudad de Guichón,
allá en el departamento de Paysandú. 20, 25 kilómetros, más o menos. Veníamos conversando y churrasqueando lindo cuando uno de los muchachos me dijo: mire, Gandulia, vamos a hacer una cosa. Vamos, usted suba hacia el sulky, que yo lo voy a llevar hasta un lugar donde sale luz mala. Ah, la flauta, dije yo. ¿Mismo? Sí, señor. Bueno, vamos. Y allá me trepé al sulky y allá arrancamos, al trote largo, charla lindísima con el hombre. Un ratito después, el hombre detuvo el sulky en la punta de una loma y allí ni nos bajamos del sulky, ¿eh? El hombre me señaló así y me dijo: mire, Gandulia, ¿ve lo que hay allá abajo? Y yo miré y lo que veía era un pedazo de rancho, ni tapera era un cimiento con un pedacito de pared y nada más. Veo, le dije yo. Bueno, me dice, si usted viene de tardecita y se para acá, no se acerque a joder, ¿eh? Usted toma de la distancia nomás. Si usted se para acá, a lo mejor tiene la suerte de ver cómo de adentro de ese rancho sale una lucecita. No una luz así, una cosa, no, una lucecita, tipo como un farolito, una vela, una cosa así. Y da vueltitas alrededor del rancho ese. Una y otra vez despacito, todita la noche. Y cuando sale el primer rayo del sol en la mañana, desaparece y ya está. Ah, le dije yo, ¿y de quién sería ese rancho? Ah, me dice, va a tener que ir para el pueblo a preguntar, porque vio que aquí no hay ninguno de nosotros fue ni a la escuela. Acá todo el mundo le dice el rancho La Melchora, pero la verdad que no, yo no, por lo menos no sé. Por supuesto que me fui para el pueblo a preguntar quién era La Melchora. Y resultó ser ni más ni menos que doña Melchora Cuenca. Yo no les culpo si el nombre no les dice demasiado, pero la verdad es que debería. Doña Melchora Cuenca era india, guaraní, lancera de primera línea en el ejército de la independencia y por lejos la mujer más importante en toda la historia de don José Artigas. Se conocieron en el Ayuí, ni más ni menos, después del Éxodo. Se casaron unos años después en Purificación. Tuvieron 3 hijos juntos. Y cuando don José se tuvo que ir al Paraguay, doña Melchora se quedó. El primer gobierno de la República, después de la independencia, le ofreció una pensioncita para que no se muriera de hambre, una vergüenza, una heroína de la patria. Parece que ella muy gentilmente les contestó que podían guardarse la pensioncita donde quisieran, y vivió el resto de sus días hasta su muerte vendiendo en las calles del pueblo la ropita que ella misma hacía con sus propias manos. Yo no sé ustedes, pero a mí me dejó muy feliz que la lucecita de doña Melchora siga dando vueltas, despacito, hasta el día de hoy, 150 años después o más, alrededor de su rancho. Como esperando la madrugada en que tengamos el valor de darle el lugar en la historia que nunca le quisimos dar. Claro, doña Melchora tenía muchos problemas para entrar en nuestros textos de historia. Era pobre, era india, y además era mujer. Muchas veces hemos reflexionado junto con ustedes, sobre esta condición de nuestra historia. Parece que no existieran próceres mujeres, que no existieran mujeres verdaderamente significativas que hayan contribuido con su trabajo, con su coraje y con su vida, como en el caso de doña Melchora, a la construcción de este país y de este continente del que ahora estamos tan orgullosos. Pero la memoria de los pueblos siempre guarda lo verdaderamente importante, y a menudo es allí donde tenemos que ir a buscarlo, en las historias de la abuela. Hace unos días causó mucha impresión, al parecer, por los comentarios que surgieron, la afirmación que yo hacía en el video de convocatoria a este segundo fogón virtual. Decía: quien se imagine que el feminismo viene de Europa es porque nunca escuchó con atención las historias de su abuela.
Y hay mucho de eso, efectivamente, porque las historias de la abuela o del vecino o del peón son esas historias que dicen sobre la historia lo que muchas veces la historia no nos quiere decir o busca ocultar, porque detrás de cada relato del pasado hay en realidad un proyecto escondidito, implícito. Y así es, en realidad, desde el fondo de los tiempos. Hace 1500 años atrás, fíjense ustedes, los más impresionantes navegantes que ha tenido la historia del mundo no fueron los fenicios, ni tampoco los vikingos, ni los ingleses. Fueron los polinesios. Los polinesios eran pueblos absolutamente increíbles que eran capaces de cortar un árbol, ahuecarlo un poco, darle algo de forma y pararse encima y salir a navegar con eso por el océano Pacífico entero, que de Pacífico no tiene nada más que el nombre. Podían recorrer miles y miles de kilómetros desde Hawái hasta... desde Australia, perdón, hasta Hawái, imagínense, miles de kilómetros a mar abierto, sin ningún instrumento, sin ningún conocimiento de astronomía, apenas tenían sí un conocimiento asombroso y enciclopédico de las corrientes marinas. Con eso era suficiente. Colonizaron muchas islas en el Océano Pacífico. Y así fue como llegaron, hace mucho tiempo, hace siglos atrás, a una pequeña isla a la que llamaron Rapa Nui. Allí fundaron los polinesios una genial civilización que duró siglos y que fue capaz de construir cosas absolutamente magníficas que nos dejan todavía de boca abierta. Se especuló muchísimo sobre cuál puede haber sido el principal factor para la desaparición de la extinción prácticamente de la civilización Rapa Nui. Se dijo que, bueno, que habían provocado un desastre ecológico, que cortaron todos los árboles para trasladar piedras, que qué sé yo. Hoy sabemos que la principal desgracia de la gente Rapa Nui es la misma que nos azotó a todos, de alguna manera, en el mundo no hiperdesarrollado, la colonización de los europeos. Cuando llegaron a Rapa Nui, implementaron ahí la misma estrategia de dominación que han implementado por siglos y que sigue hasta el día de hoy perfectamente vigente, y que consiste básicamente en lograr que el dominado admire a los dominadores y por lo tanto se desprecie a sí mismo y a la gente como uno. Eso mismo hicieron también en Rapa Nui, al punto de que los jóvenes sobrevivientes de la civilización Rapa Nui empezaron a admirar profundamente el color de la piel de las mujeres europeas. Le parecía sumamente noble ese blanco total de la piel de las mujeres europeas, como si jamás en su vida hubieran visto el sol. Y por lo tanto les empezó a parecer bastante chongo el color de sus propias mujeres. Ese dorado tan terraja les empezó a molestar. Imagínense que los últimos jóvenes decidieron una medida bastante terrible, pero que a ellos les debió parecer muy ingeniosa. Con engaños llevaron a prácticamente todas las mujeres jóvenes que quedaban todavía en el pueblo Rapa Nui, las llevaron con engaños hasta el este de la isla y las hicieron entrar a una cueva, a una caverna. Allí les cerraron la entrada, a la única entrada a la caverna, con una piedra circular inmensa, dejando apenas un rinconcito, nada más que para pasar algo de aire, de agua y de comida. La idea es que las mujeres estuvieran allí encerradas durante, no sé, 2, 3 semanas, supongamos, o un mes o 2, lo suficiente como para que cuando salieran el color de su piel fuese un poco más distinguido, un poco menos chongo. Lo que aquellos jóvenes no sabían es que en el intermedio
se los iban a llevar a todos como esclavos a trabajar en las minas del Perú. Así que nadie volvió a abrir la inmensa piedra que cerraba aquella cueva. Uno podría pensar que todas aquellas mujeres encerradas en una caverna, sin luz, sin aire prácticamente, sin agua, sin comida, sin esperanza, debieron, no sé, ponerse histéricas, arrancarse los pelos, arañarse mutuamente. Pero no es eso lo que dice la gente Rapa Nui, ni su memoria. Lo que dice la gente Rapa Nui hasta el día de hoy es que aquellas mujeres lo que hicieron fue cantar. Y cantaron, y cantaron, y cantaron juntas hasta morir. Hoy la caverna de la que hablamos se llama Ana o Queque. Es un conocido sitio turístico al este de la isla de Rapa Nui, que ya no se llama así, sino Isla de Pascua, el nombre más civilizado que le pusieron los europeos. Hasta el día de hoy, nunca falta el turista de Florida que le pregunta a los guías en inglés: ¿quién canta tan bonito desde el fondo de la cueva? La historia se sigue contando desde hace siglos, fíjense ustedes, pero sin embargo tiene una vigencia absolutamente extraordinaria. Aún siendo así de antigua, la historia de las mujeres de Ana Queque no solo es un agudo análisis de lo que ahora llamaríamos la violencia de género, la brutalidad que muchas veces somos capaces de desatar sobre las mujeres porque son tales. También hace un agudísimo análisis del trasfondo, de lo que llevó a aquellos jóvenes Rapa Nui a realizar una acción tan espantosa que ha quedado en la memoria como una huella durísima y también como un relato hermoso. Desde entonces y hasta ahora, y en realidad por siglos o incluso por milenios, la memoria de los pueblos, a través de historias, nos trae siempre una mirada femenina sobre la realidad. ¿Por qué una mirada femenina? Para entender eso, tenemos que comprender que si existe una memoria colectiva, si existe una tradición oral de los pueblos, es porque las mujeres las transmiten de una generación a la siguiente. En prácticamente cada rincón del mundo, ellas son quienes se encargan de cuidar a las generaciones más jóvenes, a los niños y las niñas y los jóvenes. Y por tanto, son ellas quienes transmiten de una generación a la siguiente los relatos que formarán parte de la memoria colectiva. Así que no hay contenido en la memoria de un pueblo que no esté de algún modo filtrado por la mirada femenina sobre la realidad. Por eso les decía que quien se imagine que el feminismo es algo que se inventó hace 200 años atrás y que vino en realidad de Europa, se equivoca de palo a pique. Hay un discurso femenino detrás de cada relato de la tradición oral. Y si fuéramos capaces de comprenderlo, sería cada uno de estos relatos una genial oportunidad de reflexión sobre cómo construir vínculos más justos y más equitativos también en el terreno de los géneros. Para ir cerrando antes de irnos a la pausa, sabiendo, porque lo veo desde acá, que les están pasando a cada uno y cada una de ustedes miles de cosas por la cabeza que ojalá se compartan mutuamente cuando hagamos la pausa de 15 minutos. Antes de eso, quería compartir con ustedes una historia que solemos contar cuando hacemos nuestros paseos de Montevideo Secreto, en este caso por la Ciudad Vieja. Una de las paradas que hacemos es en la esquina de Andes y Canelones. Solamente paramos ahí para compartir un relato que tiene que ver con una casa que ya no existe, entre otras cosas porque en
1916, cuando sucedió lo que voy a contarles, esa casa ya era una ruina. Era una pensión mugrienta de mala muerte, que armonizaba en realidad muy bien con el conjunto de aquel barrio, porque el barrio que circunda esa esquina era por entonces lo que llamaban el Bajo de Montevideo, el lugar de mayor concentración de lupanares, boliches nocturnos, cabarets, casas de juego. Curiosamente, en 1916 fue a vivir a una de las habitaciones de aquella pensión terrible de Andes 1206, un jovencito de una familia inglesa muy distinguida. Richard Anderson era su nombre. Los Anderson efectivamente eran una familia inglesa que no tenía la suficiente fortuna quizás para descollar en una sociedad tan sofisticada y tan rica como la británica de aquel tiempo. Pero sí lo suficientemente rica como para ser prominentes en países emergentes como los nuestros. Así que la familia Anderson decidió trasladarse a la Patagonia, al sur de la Argentina, comprar allí grandes extensiones de tierra y levantar sus palacios y sus estancias. Richard, sin embargo, no quería esa vida. Él soñaba con dedicar todo su tiempo a la pasión principal que veía en el horizonte, la educación. Él sabía perfectamente que su familia no le iba a permitir dedicarse a la educación, porque por entonces se creía, y sobre todo entre las familias más conservadoras, que la educación era cosa de mujeres. Así que ni bien pasó la adolescencia, Richard Anderson abandonó la casa, las haciendas de su familia, con 3 trapos en el bolso, y se vino increíblemente a residir a Montevideo. Él sabía perfectamente, y así fue en efecto, que sus primeros días aquí en la ciudad iban a ser terribles. No se llevó nada de la casa de sus padres, de manera que con menguadísimos recursos buscó desesperadamente un empleo que tenía que ser en el campo de la educación. Le llevó un buen tiempo, anduvo de un lado a otro, hasta que finalmente encontró su primer empleo como docente en un colegio que todavía existe y aún se llama Elbio Fernández. No le quedaba sino entonces buscar un lugar donde residir provisoriamente, mientras su propio salario le diese la posibilidad de irse a vivir a un lugar mejor. Por eso no tuvo ninguna duda en tragar saliva y alquilar una pieza en aquella pensión terrible de Andes 1206. Efectivamente, sus primeras noches fueron muy amargas. Tenía sueños espantosos. Él se los atribuía al principio, primero que nada, a las dimensiones de la pieza en la que estaba viviendo. De vivir en habitaciones palaciegas, de pronto estaba durmiendo en poco menos que un tubo de cemento, con apenas un ventanuco a la calle, sin un solo adorno más que un cuadrito de Cristo, más o menos de este tamaño. Y claro, debía sentir que aquellas paredes le oprimían, le apretaban, le ahogaban. Lo cierto es que los sueños eran francamente horribles. Soñaba con escenas de violencia que no podía entender demasiado bien, pero sentía la violencia dentro de sí. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que en aquellos sueños, en aquellas pesadillas horribles, también sentía una insoportable lujuria, una excitación sexual imparable que, combinada con la violencia, hacían un cóctel explosivo. Imagínense que Richard Anderson había sido educado en el Bedford College, ni más ni menos, el colegio inaugurado por Enrique VI. Había tenido la mejor educación victoriana que podía tenerse en el mundo por aquel tiempo.
Así que aquella combinación de lujuria y violencia para él era sencillamente inadmisible, insoportable, y mucho menos en sí mismo. Los sueños se fueron volviendo cada vez más espantosos, cada vez más insoportables, al punto de que pronto le empezaron a complicar seriamente la concentración que necesitaba para dar sus clases en el colegio en la mañana. Así que Richard supo que ya era el momento de compartir con alguien, de pedir ayuda. ¿Pero a quién? Felizmente recordó que también había venido a residir en Montevideo años antes un muchacho joven, médico de profesión, de nombre William, que había sido amigo de la familia muchos años. Así que decidió buscarlo. En la Montevideo chiquita de aquel tiempo no le fue muy difícil encontrar al médico William. Cuando pudo encontrar e ir a verlo, le contó la terrible situación por la que estaba pasando con aquellas pesadillas espantosas. Como buen médico, William lo examinó cuidadosamente y cuando vio que no tenía aparentemente ninguna causa física para aquellos sueños que lo aquejaban, sencillamente le recomendó a Richard que tomara un té de tilo, hiciera un poco de ejercicio y seguramente aquellos sueños se le iban a ir pasando. Pero eso no fue lo que sucedió. Muy pronto los sueños, las pesadillas, se pusieron todavía más intensas. Richard soñaba con sangre chorreando en las paredes y aquella lujuria insoportable, aquella excitación imparable que no podía aceptar. Los sueños se pusieron tan intensos que en una de aquellas noches Richard se despertó sentado en su propia cama, respirando agitadamente, solo para ver alrededor, en penumbras todavía, como todo se movía dentro de su habitación en un remolino gigante. Un viento muy fuerte entraba por algún lugar y armaba un remolino que levantaba las hojas de sus apuntes del colegio y las hacía girar por la habitación entera. El viento se puso tan intenso que el único adornito que tenía toda la habitación, aquel cuadrito de Cristo en la pared, agarrado a la pared con un gancho que parecía como para colgar una res, empezó a agitarse de un lado a otro y finalmente se arrancó del gancho, dio 2 vueltas en el aire y cayó haciéndose 1000 pedazos en medio de la habitación. Richard supo que ya no podría soportar aquello. Ni bien se levantó, se fue nuevamente a ver a William, a su amigo médico, y le contó que su receta no había funcionado. William lo miró extrañado, ya no tenía explicaciones racionales para eso que le estaba pasando. Así que finalmente le pidió a Richard permiso para ir a conocer la habitación en la que estaba viviendo. Me imagino que para Richard debe haber sido una vergüenza espantosa que alguien cercano a la familia supiera el lugar en que realmente estaba durmiendo, estaba viviendo en ese momento. Pero la desesperación era tan intensa que finalmente no tuvo ninguna duda. Juntos se fueron a la pensión de Andes 1206. William pudo ver la habitación, el desorden tremendo de aquel remolino de papeles y de cosas, el cuadro de Cristo roto en el piso, el gancho en el que había estado colgado en la pared, y supo que ningún viento terrenal podía arrancar el cuadrito de semejante gancho. Así que finalmente se rindió. Lo miró a Richard y le preguntó: ¿sabes algo sobre la historia de esta casa? Richard, por supuesto, no sabía nada, hacía apenas algunas semanas que estaba viviendo allí. Así que fue el propio William el que salió a investigar. Y apenas 2 días después volvió a la pensión de Andes 1206, esta vez con un ejemplar del diario El Día bajo el brazo. Era un ejemplar antiguo de 2 años antes, que daba cuenta en la portada de cómo en 1914, en esa misma pensión y en aquella misma habitación, había sido brutalmente asesinada una queridísima poetisa uruguaya de nombre Delmira Agustini. Delmira era ella misma un personaje de leyenda. Siendo muy jovencita, todavía
poco más que un adolescente, había conquistado millones de corazones con su poesía atrevida, fuertemente erótica, imagino que muy liberadora para las mujeres de aquel entonces. Pero a pesar de eso, y paradójicamente, la propia Edelmira en realidad había sido obligada prácticamente por su madre a casarse, siendo poco más que una niña, con un estanciero de nombre Enrique Job Reyes, un hombre que podía darles el porvenir a ambas, a Edelmira y a su madre, que ellas necesitaban. Don Enrique aparentemente sí tenía una posición privilegiada para entonces, pero no debía saber mucho de poesía y mucho menos de sensibilidad femenina. En poco tiempo decidieron separarse y sin embargo Edelmira solía decir, incluso públicamente, que ella estaba enamorada de Enrique, pero que no lo quería como esposo, sino como amante. Así que aún después de separarse, ella lo seguía citando a su exmarido en lugares increíbles como cementerios de noche, playas desiertas, pensiones de mala muerte. La última de ellas fue la de Andes 1206. Allí vivieron una noche de lujuria salvaje, como solían hacer, hasta que finalmente, cuando ya se estaban vistiendo para irse, Enrique sacó de entre sus ropas un revólver, mató a Edelmira de 2 balazos en la espalda y se arrancó la sien con la última bala que le quedaba. La muerte de Edelmira en aquellos años turbulentos ocupó poco tiempo la atención de los uruguayos. Estamos hablando de 1914, con una guerra mundial. Así que la muerte de Edelmira fue prácticamente olvidada por muchos años. No hace demasiado que alguien puso en el piso, en la vereda, frente a la puerta de donde alguna vez estuvo aquella pensión de Andes 1206, una placa de bronce, una placa de metal, que solo tiene escrito un verso de uno de los poemas, una estrofa de uno de los poemas de Edelmira Agustini. Uno que dice: no me mata la vida, no me mata la muerte, no me mata el amor. Hasta el día de hoy, la gente que vive en aquella esquina dice que doña Edelmira sigue haciendo travesuras cada tanto, y ojalá nunca deje de hacerlas mientras haya mujeres que sufran su terrible condición. Suficiente manijazo para una pausa. Y vamos a hacer entonces esta pausa de 15 minutos, después de la cual vamos a leer algunas de las contribuciones que ustedes quieran hacer, algunas de las historias que se hayan estado contando durante esa pausa y que quieran compartir con nosotros para alimentar este fogón virtual que estamos inventando junto con ustedes esta noche de sábado. Así que nos vemos en apenas 15 minutos. Por favor, no se descuelguen, porque después de eso no solo vamos a ver lo mejor en realidad de todo esto, que suele ser el contenido que ustedes les ponen a estos fogones. También vamos a contar una o dos historias más, como de cierre, a sacar alguna conclusión y hacerles algunos anuncios que les van a encantar. Nos vemos en 15 minutos. Gracias. Palo y tamboril tiene mi candombe, llama y le responde la luz de una estrella. Palo y tamboril tiene mi candombe, dejando una huella sobre el río mar.
suena mi candombe sobre el río mar, la luz de una estrella, palo y tamboril, tiene mi candombe, dejando una huella sobre el río mar. Palo y tamboril, tiene mi candombe, llama y le responde la luz de una estrella. Palo y tamboril, tiene mi candombe, dejando una huella sobre el río mar. Sobre el río mar, suena mi candombe, sobre el río mar, la luz de una estrella, palo y tamboril, tiene mi candombe, dejando una huella sobre el río mar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Y venía a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás y seguís alimentando pena. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. A ver esas palmas.
fuerza ahí, a ver. Ayer te vi sin miedo. Ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Fuerza. Ayer te vi, eso. Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. Bueno, ya estamos de vuelta, gente querida, en este segundo fogón virtual de Montevideo Secreto, la mujer en los relatos mágicos. No vamos a tener tiempo más que para compartir algunos de los innumerables mensajes que nos han estado llegando a lo largo de todo este fogón y especialmente en la pausa que creamos especialmente para eso. Carmen Laulé de El Olimar, desde 33, dice: me latió más fuerte el corazón porque me hiciste imaginar la hermosa Delmira Agustini viviendo sus amores y pasiones secretas que tanto la inspiraron, pero que inevitablemente su vida sería arrebatada por un hombre que no soportaría verla ser libre como era. Muchos de los mensajes dicen, claro, las mujeres no podían ser libres en ese tiempo. Y yo me preguntaría qué tan libres pueden ser ahora, qué tan libres les permitimos ser ahora, y qué tan libres les vamos a permitir ser después de esta experiencia amarga que estamos transitando. Reitero que el sentido de estar haciendo todo esto es justamente que reflexionemos sobre cuál es el aprendizaje que deberíamos guardar celosamente después de esta situación que estamos transitando para legarle a las generaciones siguientes. Mónica Reinaldo Gallardo cuenta una extensa historia que en algún momento vamos a sistematizar y a compartir también con ustedes. Es aparentemente una experiencia personal que le sucedió en la ruta entre Tacuarembó y Melo. Pablo Correa dice: aunque no haya fuego, el fogón está armado, escuchando las historias, solo esperando a que termine este virus para poder caminar juntos con tus historias. Arriba, Néstor Gandulia. Gracias, un abrazo enorme, y comentarios como el tuyo son los que nos dan fuerza para seguir adelante con estas aventuras culturales, aunque, bueno, no tengamos demasiado sustento con qué hacerlas, pero allá lo vamos llevando. Jessica Fernández: buenas noches, recordamos la historia de Merceditas Aguirre y el doctor Arenas, seguramente desde el Prado de Montevideo. Es uno de los relatos que compartimos en los paseos de Montevideo Secreto por el barrio del Prado. Es un placer poder escucharte en compañía de la familia. Un gran abrazo. Blanca Jimeno: precioso esto, miren. Muy buenas las historias. Me encanta este espacio. Era divina, Delmira. Me encantaron las historias que nos muestran que no hemos adelantado mucho en lo que respecta a la violencia de género. Nos están escribiendo desde Minas, Salto, Rocha del Lourdes, de innumerables lugares. No hay manera de compartir todo lo que nos está llegando. Ya encontraremos una forma de poderlo compartir plenamente con ustedes. Patti, desde Barros Blancos: es escucharte y visualizamos la historia en nuestra mente. Eso es magia. No, magia es lo que ustedes están poniendo en este momento y lo que hace que hayamos prácticamente llegado a las 900 o 1000 personas, 1000 familias en realidad conectadas con este fogón virtual a través de Facebook y de Instagram. Nelly González: gracias por tanta magia, nos traspasa el corazón. Susana Rodríguez dice: esos relatos los hacía mi padre a los peones en noches de invierno. ¡Qué recuerdos!
Para eso sirven estas historias antes que nada, para que recuperemos a la abuela, al padre, al peón, a todas esas voces que de alguna manera se nos metieron adentro y son parte de nuestra propia historia. Silvia Rodríguez Ferreira, gracias por estar y por hacernos olvidar, aunque sea por un ratito, todo lo malo que vemos en los medios y en las redes. Brindo por más gente como tú, y yo brindo por más gente como ustedes. Patricia Silva, una coronoticia. Bueno, ya empezó a prender esta iniciativa que anunciábamos al principio. Olla popular hoy para 150 personas en Toledo, pueblo de Canelones, que conozco bien, organizada por 2 muchachas. Vean ustedes lo que la iniciativa de 2 mujeres de pueblo puede llegar a lograr. Que 150 personas accedan a un plato de comida que la historia ahora les niega. Más allá de las medidas que se estén tomando, más allá de lo que el Estado haga, digamos, en función de sus obligaciones, lo que los pueblos son capaces de hacer a puro coraje, eso es lo que verdaderamente nos queda en el corazón como una enseñanza para el futuro. Raquel Ballarino. Es un despertar de la conciencia. Wow. Después de que esto pase, sin duda alguna, veremos la vida de otra forma y dándole verdaderas prioridades a aquellas cosas y situaciones que lo determinen. Saludos afectuosos. No hay modo de que siguen llegando decenas y decenas de mensajes a esta humildísima estación de trabajo. Buscaremos la manera de compartirlos con ustedes de alguna forma. Pero busquémosle un cierre. Hasta ahora veíamos historias que de una u otra manera tienen que ver con 2 de las formas más comunes, si se quiere, para nuestra tristeza, de violencia por motivos de género, de violencia fundamentalmente hacia las mujeres. La violencia física, el golpe directo, quizás el más vergonzoso de todos, pero también la violencia más común de todas, en la que de alguna manera todos y todas participamos de una u otra forma, que es la violencia de la invisibilización, la violencia del esconder bajo la alfombra del tiempo, la violencia de no dejar ver la contribución que las mujeres han hecho y hacen todavía a nuestras vidas. Y de eso habla la historia, no solo de doña Melchora Cuenca, un personaje increíble de nuestra historia que prácticamente desconocemos. De eso habla también muchas historias y muchos relatos, que yo creo que se vuelven justamente historias y relatos para que al menos en el entorno de los fogones, de las ruedas de boliche, de los encuentros familiares, de los conciliábulos secretos entre abuelas y nietos, esas mujeres no se olviden jamás. No son estas las únicas formas que la violencia ha asumido a lo largo de los años. Podríamos hacer todo un fascinante estudio de las múltiples violencias que somos capaces de desatar para sostener las desigualdades, solamente escuchando las historias de las abuelas. Quizás una de las historias, y que de algún modo la historia de Ana Oqueque, la caverna de las vírgenes en la isla de Rapa Nui o isla de Pascua, también habla, y es la cosificación de la mujer, la imposición de un modelo de belleza lejano e irreal que es quizás una de las formas de violencia más presentes en este siglo XXI, poblado de mensajes mediáticos a través del cine, la televisión, el bombardeo de los medios electrónicos nuevos, etc. Ese modelo al que millones y millones y millones de mujeres en el mundo tienen que tratar de parecerse para que los hombres las aceptemos y para que se acepten ellas mismas, a sí mismas. Es un modo muy actual
de comportarnos prácticamente como aquellos hombres que encerraron a sus mujeres más jóvenes en una cueva de Rapa Nui hace tantos siglos atrás. Tenemos una civilización ahora electrónica y satelital, pero eso en particular no ha hecho sino asumir formas nuevas, pero sigue brutal y perfectamente vigente. En la carretera que une el pequeño pueblo de Choachí, en el corazón del altiplano de Colombia, con la ciudad de Bogotá, en esa ruta se habla muchísimo de un personaje que en realidad es prácticamente omnipresente en toda América Latina. Allí en Choachí le llaman la mona de Choachí. Mona es la palabra que en Colombia usan para decir rubia. Es una mujer, la mona de Choachí es una mujer que aparece al costado del camino. La ven solamente conductores que vienen solos, camioneros, omnibuseros, choferes de automóviles. La manera en que la describen es prácticamente idéntica, no solo en Choachí, sino en buena parte de América Latina, como vamos a ver. Se la describe como una mujer de una belleza increíble. Y esa belleza increíble más o menos viene así, miren. Rubia, de pelo larguísimo, ojos absolutamente celestes, profundos, una figura perfecta, una piel blanquísima. Se cuenta que en aquella carretera le hace el pare a los conductores que vienen solos, es decir, le hace señales como de autostop. Por supuesto, muchos de los hombres que vienen solos por la carretera, imagínense camioneros, omnibuseros, se detienen para subir a sus vehículos a aquella mujer. Pero en todos los casos, cuando se acercan, los relatos son prácticamente idénticos. Dicen que cuando los choferes paran y se acercan para ver a aquella mujer más de cerca, lo que se encuentran es el verdadero rostro de la mona de Choachí. Muchos dicen que es un rostro de caballo, o más exactamente de yegua, como si fuese una yegua muerta. De hecho, en Centroamérica le llaman la cegua, justamente por eso mismo. Pero la mayoría coinciden en que es una calavera, el rostro de una mujer muerta. No son pocos los accidentes automovilísticos que en Choachí se le atribuyen a la aparición de la mona de Choachí. E increíblemente, ese personaje se repite casi idéntico en prácticamente toda América Latina, incluyendo aquí en Uruguay. Hay alguna referencia al respecto en relación con la parecida de la Ruta 3. Se dice que en Minas, yo nunca lo vi, pero se dice que en Minas hay un parte policial que atribuye un accidente automovilístico a una aparición prácticamente idéntica. Rubia, alta, ojos celestes, piel blanquísima, figura perfecta. Falta describir en aquellas historias las cirugías estéticas para hacer poco menos que una Barbie absolutamente imposible de existir en el mundo real. Ese es, a mi modo de ver, justamente el sentido de las historias de esta mona de Choachí y de todas sus similares en América Latina. Una advertencia, cuidado, porque ese modelo de belleza que nos ha impuesto, que hace que los hombres se nos caiga la baba, digamos, y las mujeres luchen desesperadamente por parecerse a ese modelo imposible, en realidad solo esconde la muerte. Y quienes se atrevan a detenerse justamente para acercarse a ese modelo imposible de belleza, perderán el rumbo. Muchas veces se saldrán del camino definitivamente. Historias más o menos parecidas pueden encontrarse en la Argentina, en el norte de Chile, en prácticamente todo el continente. Quizás haya una belleza también muy fuerte en historias que son expresivas de un aspecto de lo femenino que hace a la esencia misma de la sensibilidad de la mujer, la maternidad. Muchas historias
de la tradición oral de los pueblos de América Latina hablan justamente de la trascendencia de la maternidad. Muchas incluso le adjudican la existencia misma de la vida. Cada 2 de febrero, miles y miles y miles de personas se agolpan en las playas de Montevideo, de todo el Uruguay y de prácticamente toda la costa atlántica de América Latina para rendir homenaje a un hermosísimo personaje que vino en el corazón de la gente yoruba, Nagó Yeye, desde África cuando fueron traídos por miles y millones incluso como esclavos en tiempos de la colonia. Me refiero a Iemanjá. Iemanjá o Yemanjá, como dicen en Centroamérica y en el Caribe Sur, es un personaje de una vigencia absolutamente impresionante. Ustedes saben que, a pesar de lo que se dice por allí de la diosa del mar, en realidad Iemanjá, al igual que todos los orishás, un enorme panteón hermosísimo, digamos, que vino junto con la espiritualidad yoruba américa, no son dioses. Iemanjá no es una diosa, son espíritus de la naturaleza, son lo que los pueblos aprendieron acerca de las cosas de la naturaleza. Iemanjá representa al mar. Se dice todavía en Nigeria que al principio de los tiempos, Olofi, el espíritu que creó todas las cosas, estaba preocupado porque la tierra que acababa de crear para que fuese hogar de la vida estaba envuelta en llamas. Ríos de lava corrían por el mundo e impedían cualquier forma de vida. Así que dicen, Olofi convocó al agua del universo y desde lo más profundo del cielo, dicen, llegaron cantidades inmensas de agua al llamado de Olofi y cayeron sobre la tierra y finalmente terminaron por aplacar los fuegos del mundo. Dicen que de toda el agua que decidió desde entonces quedarse en la tierra, nació Iemanjá. Y que enternecida por el gesto de Olofi, Iemanjá abrió su vientre inmenso, y del vientre de Iemanjá salieron todas las cosas vivas que ahora andan sobre la tierra. Uno puede decir que no es más que un mito, muy antiguo, por cierto, propio de un pueblo primitivo. Pero lo cierto es que si lo escucháramos con atención y sobre todo pudiéramos despojarnos de algo de los prejuicios que a veces nos obstruyen el oído, nos daríamos cuenta de que el mito del antiguo mito de Iemanjá es una increíble descripción muy precisa de la historia geológica del mundo. No hace más de 120 años la ciencia occidental descubrió, digamos entre comillas, que efectivamente al principio de su historia el mundo estaba envuelto en llamas. Millones de volcanes escupían lava sobre la tierra. Hace apenas 100 años, fíjense ustedes, la ciencia descubrió también que todas las cosas vivas que existen sobre la tierra efectivamente salieron del mar, tal como lo describe el mito de los Yoruba. Pero lo más asombroso de todos, no hace mucho más de 5 o 6 años, empezó a ganar espacio definitivamente la idea de que efectivamente toda el agua que hay ahora sobre el mundo, los mares, los ríos, los glaciares, absolutamente toda el agua sí vino desde lo más profundo del cielo, en forma de meteoritos de hielo que cayeron millones de años atrás sobre la Tierra. Así que deberíamos tomarnos más en serio los relatos de los pueblos. Hubiéramos ahorrado mucho tiempo si le hubiéramos preguntado a los yorubas, pero bueno, los científicos somos nosotros, los blancos occidentales, y el resto son pueblos primitivos. Quizás una última historia que abre la puerta para los
fogones que vamos a estar haciendo 2 veces a la semana a partir de ahora, por el tiempo en que logremos hacerlo, y eso en buena medida depende de las contribuciones que ustedes quieran hacer, digamos, para sostener esta tarea en la que estamos. Quienes quieran realizar contribuciones absolutamente libres y voluntarias, basta con entrar en nestorganduglia.com, y allí encontrarán nomás en la página de portada las instrucciones para, de muchas maneras distintas, saliendo de casa o no, hacer la contribución, la donación que ustedes deseen hacer para que esta tarea de los fogones virtuales siga adelante. Solo ustedes deciden si continuamos con esta tarea o no. Una última historia que se cuenta en el centro y el sur de Chile, y que habla de una mujer campesina que hace muchos años atrás llamaban Calchona. Calchona es un precioso nombre mapuche que en lengua mapudungún, la hermosísima lengua de la gente mapuche, significa pelo alborotado, así que ya se la pueden ir imaginando. Calchona, dicen, era una mujer rural, una mujer de campo, que amaba profundamente a su familia, a su marido y sus 2 hijos chiquitos, y que daba la vida por ellos. Hacía unos esfuerzos tremendos para sobrellevar las tremendas carencias de las familias del campo. Así que dedicaba todo su tiempo a atender a su marido, a criar y cuidar a sus chiquilines, pero también a cuidar la huerta, los animales, el sustento diario. Trabajaba hasta el último instante, hasta que tenía la certeza de que después de la cena sus hijos dormían. Acompañaba a su marido hasta que él también se dormía. Y entonces, y solo entonces, a menudo tarde en la noche, dicen, Calchona cumplía su sueño cotidiano. Se dice que Calchona había aprendido de una machi, una abuela sabia, una receta de cómo hacer una pomada, una crema que, esparcida sobre la piel, era capaz de transformarla en el animal que ella quisiera. Su animal preferido era una oveja negra. Ella cuidadosamente tomaba un mortero de aquellos antiguos, hacía la cantidad exacta de pomada necesaria y entonces se la pasaba por la piel y quedaba transformada en una oveja negra. Así salía al campo a valarle a la luna, a sentirse salvaje y libre, al menos por un ratito. Y después volvía a su rancho. Usaba el resto de la pomada que quedaba para volver a su forma humana y se acostaba en paz junto a su marido. Así eran todos los días de Calchona. Hasta que en una de esas noches ella efectivamente preparó parsimoniosamente aquella pomada. Se la empezó a pasar por la piel y cuando estaba en plena transformación entre mujer y oveja, un movimiento involuntario hizo que el mortero cayera al piso de la cocina y se rompiera en 1000 pedazos. Desesperada, el primer gesto de Calchona fue mirar a ver si se habían despertado sus hijos o su marido. Pero resultó que no, así que ella se tranquilizó como pudo, y ya transformada en oveja, dejó para luego arreglar el desastre que había quedado en el piso de la cocina y salió al campo a saludar a la luna. Pero alguien sí se despertó, uno de sus hijos. Curioso, despertó a su hermanita y los 2 chiquilines se levantaron a ver qué era aquel bochinche en la cocina. Su madre no estaba, la puerta estaba abierta y en el piso un mortero roto y algo de crema. En medio de la noche y medio somnolientos, los chiquilines se pusieron a jugar con aquella pomada. Uno de ellos debió pasarle un poquito en la nariz y la otra respondió con tocarle un cachete, y cuando quisieron acordar, los 2 niños eran zorros. La gritería de aquellos 2 zorritos despertó también al padre, al marido de Calchona. Él se levantó inmediatamente. 2 zorritos estaban en la cocina.
el camastro, el catre de sus hijos estaba vacío, su esposa no estaba, un mortero había roto en el piso. De una sola mirada el marido se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. «Mi mujer es una bruja, mi propia mujer». Inmediatamente agarró 2 o 3 trapos, levantó a sus hijos, subió todo a un carro y abandonaron para siempre la casa de la familia. Cuando Calchona volvió de sus paseos cotidianos, le bastó una mirada sobre la puerta de su rancho para darse cuenta de que algo andaba verdaderamente muy mal. Una angustia profunda le apretó el corazón, pero mucho más todavía se angustió cuando entró en su rancho y vio que su familia no estaba, el carro tampoco. Quiso inmediatamente volver a transformarse en mujer para correr detrás de su familia a pedir perdón, pero la cantidad de pomada que habían dejado sus hijos no alcanzaba para casi nada. Apenas sí alcanzó a pasarse algo por la cara. Desde entonces y hasta ahora, cuando los campesinos, cuando las familias campesinas del centro y del sur de Chile escuchan de noche una oveja balar sola, salen a darle agua y comida. Dicen que es Calchona, aquella oveja negra con cara de mujer que todavía busca a su familia. No quiero ni saber, y a lo mejor es tarea de ustedes averiguar, cuántas calchonas, de una u otra manera, todavía conviven con nosotros en nuestros hogares, y qué tan justas y qué tanto les permitimos ser lo que verdaderamente son. Pero bueno, son muchísimas las reflexiones que todavía quedan flotando en el aire. Así que, como decía aquel mensaje que les leí al principio, que me pareció hermosísimo, me atrapó el corazón, ahora hay muchos temas de los que charlar en familia, así que damos por finalizado este segundo fogón urbano de Montevideo Secreto. Desde ya les cuento que en el sitio de Facebook de Montevideo Secreto, desde que iniciamos estas transmisiones en vivo, hemos aumentado casi 3.000 las personas que lo siguen. Somos prácticamente 10.000 ya. Cientos y cientos de personas, solo en este momento 600 personas a través de Facebook, otras tantas a través de Instagram. El próximo martes hacemos nuestro tercer fogón urbano de Montevideo Secreto y ojalá nos den una buena mano para correr la voz y que esta vez nadie quede sin enterarse. El próximo martes a las 9 de la noche nos reencontramos aquí en Montevideo Secreto en Facebook para compartir nuestro tercer fogón urbano, cuyo tema va a ser el juego. Esto, no sé, de tanta actualidad, digamos, en esta situación particular que estamos viviendo, en que tenemos que inventar maneras de jugar de una u otra manera en familia para que el tiempo pase, digamos, y nos permita estar juntos mucho más tiempo que el que solemos estar. Así que el juego, la presencia del juego en la memoria de los pueblos. ¿Qué es el juego? ¿Es meramente un entretenimiento, un pasar el tiempo? ¿O es también una forma de jugarse, de jugársela en última instancia, de ponerse en juego? Ese es el tema de nuestro tercer fogón urbano el próximo martes a las 9 de la noche. Quienes quieran hacer alguna contribución para sostener esta tarea que estamos realizando, entrar al sitio nestorganduglia.com, nestorganduglia.com, eso es todo, y allí encontrarán las instrucciones para todos los procedimientos dentro, fuera del país, etcétera, que les permitirán hacer contribuciones voluntarias para sostener esta tarea que estamos tratando de realizar. Y les aviso algo que apenas habíamos insinuado el martes pasado. Vamos a realizar una cátedra libre, también virtual. Seguramente en los próximos 15 días vamos a estar anunciando cómo va a ser, pero vamos a hacer un curso orientado a todas las personas que quieran realizarlo a través de estos mismos medios y cuyo tema central será la tradición, los relatos de tradición oral como herramienta educativa.
Esto para todos y todas quienes nos enfrentamos con desafíos educativos cotidianamente, desde las abuelas y las madres y los padres y los tíos, hasta los docentes, los técnicos que trabajan en programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. La tradición oral ha sido por milenios la más importante de todas las herramientas educativas y debería volver a serlo también hoy. Nuestro más profundo abrazo a toda la gente y nos reencontramos el próximo martes a las 9 para vivir juntos un nuevo fogón virtual. Chao.